Blockman Go no siempre fue como lo conocemos hoy. Durante años, fue uno de los juegos móviles más jugados, con millones de jugadores de todo el mundo, decenas de modos de juego distintos y una comunidad activa y creativa. Pero algo cambió con el tiempo. Hoy, Blockman Go sigue existiendo, pero ya no se siente igual. En este video vamos a analizar qué era Blockman Go, qué decisiones lo cambiaron y por qué muchos jugadores sienten que el juego lo tuvo todo, y lo perdió. No es un video para atacar, sino para entender cómo un juego puede cambiar con el tiempo y cómo ciertas decisiones afectan a su comunidad. Cuando Blockman Go apareció, destacó por algo muy concreto. No era solo un juego, era una plataforma de diversión. Tenías minijuegos variados, modos rápidos, experiencias casuales y competencias más estratégicas, todo en un solo lugar. No necesitabas gráficos realistas ni dispositivos potentes, porque la diversión estaba en la variedad y en la interacción con otros jugadores. Además, el progreso era simple y claro. Jugabas, ganabas monedas, desbloqueabas recompensas. No había sensación de presión constante para gastar dinero ni de que el juego castigara a los jugadores free to play. La promesa original de Blockman Go era clara. Diversión accesible para todos, sin importar tu nivel o tu presupuesto. Durante los primeros meses, eso se cumplía. La gente se sentía motivada, las partidas eran variadas y la experiencia, aunque era simple, era atractiva. Hubo un tiempo en el que Blockman Go parecía estar en su mejor momento. Los eventos eran simples pero entretenidos. No necesitabas jugar mucho para obtener recompensas. Los modos de juego ofrecían variedad. Bedwars, Skyblock, Wild Battle, Jailbreak, cada uno con mecánicas propias y un público fiel. La comunidad estaba activa, tanto dentro como fuera del juego. Foros, grupos de jugadores, creadores de contenido, todos compartiendo estrategias y experiencias. Era un círculo que mantenía viva la motivación para seguir jugando. No necesitabas ser el mejor jugador ni gastar dinero para disfrutar. Cada victoria, cada logro, se sentía como un paso real. Blockman Go se sentía vivo y dinámico. Y eso es algo que muchos jugadores sienten que se ha perdido hoy. Con el tiempo, el enfoque de Blockman Go cambió. El juego empezó a girar más alrededor de sistemas agresivos de monetización, rifas, eventos con recompensas limitadas, cosméticos que daban ventaja indirecta. Las decisiones empezaron a priorizar maximizar ingresos, más que mejorar la experiencia del jugador. No fue un cambio de golpe, sino gradual. Los jugadores lo notaron. Los modos empezaban a sentirse repetitivos, los eventos eran más difíciles de completar sin gastar dinero, la comunidad comenzó a resentir los cambios. Fue una transición silenciosa, que hoy se refleja en la sensación general de que el juego ya no es lo que era. Uno de los problemas más comentados: el pay to win. En Blockman Go, pagar no solo te daba cosméticos, sino ventajas en partidas. Acceso más rápido a mejores ítems, mecánicas que alteraban el juego, o progresión más acelerada. El jugador free to play empezaba a sentirse en desventaja constante. Frustración. Sensación de que todo cuesta más si no pagas. Muchos jugadores veteranos comentan que este cambio rompió la experiencia de juego. Antes todos podían competir de manera justa, ahora el sistema premia más al que gasta dinero. Antes, los eventos eran un extra, algo que animaba a entrar al juego. Ahora, parecen una obligación. Farmeo infinito. Recompensas infladas. Objetivos diseñados para que solo los que paguen puedan completarlo todo. Muchos eventos se sienten reciclados, sin innovación, sin creatividad. La sensación ya no es voy a divertirme, sino tengo que hacerlo o me quedo atrás. Eso quema a cualquier jugador, incluso a los más fieles. Blockman Go tenía muchísimos modos, pero no todos sobrevivieron. Algunos fueron eliminados, otros olvidados, y muchos se quedaron sin soporte. El enfoque se centró en modos rentables, dejando atrás la diversidad que hizo grande el juego. La creatividad y la variedad se estancaron, y muchos jugadores que disfrutaban de modos específicos se sintieron ignorados. Con el tiempo, los hackers y las trampas se volvieron un problema creciente. Partidas arruinadas. Reportes que no funcionan. Partidas de clasificación que pierden sentido por jugadores que aprovechan fallos del sistema. Cuando el jugador siente que su esfuerzo puede ser anulado por otros sin consecuencia, la motivación desaparece, y muchos simplemente dejan de jugar. Otro problema grave: la moderación. Baneos automáticos, pocas explicaciones, soporte lento o inexistente. Jugadores pierden cuentas sin respuestas claras.
Incluso eso mismo me pasó a mí hace un par de años, link del video en el que hablo de eso en la descripción. Esto rompe la confianza y genera una sensación de injusticia constante dentro de la comunidad. Entrar hoy a Blockman Go como jugador nuevo no es fácil. Curva de aprendizaje confusa, desigualdad inicial, sistemas complejos sin explicación. Muchos prueban el juego, se frustran y lo dejan en pocos días. Esto genera un ciclo donde los nuevos jugadores no llegan a comprometerse y los veteranos pierden comunidad para interactuar. ¿Está muriendo Blockman Go? Blockman Go no está muerto, pero tampoco está sano. Sigue teniendo jugadores, pero ha perdido identidad, confianza y pasión. Y perder estas cosas es más grave que perder cifras de jugadores. ¿Puede salvarse? Sí, pero requiere cambios serios. Escuchar a la comunidad. Reducir el pay to win. Devolver la creatividad a los modos. Priorizar experiencias sobre ingresos. El potencial sigue ahí, pero la pregunta es si los responsables del juego quieren aprovecharlo. Blockman Go fue un juego con todo para triunfar durante años. Pero decisiones mal tomadas lo alejaron de lo que lo hacía especial. Este video no es un ataque, sino una reflexión sobre cómo incluso los juegos más prometedores pueden cambiar con el tiempo. Porque a veces, perder un juego no significa que cierre, sino que deja de sentirse como antes. Antes de despedir el vídeo, me gustaría avisar a los que no lo sepan, que estoy subiendo varios vídeos de vez en cuando a un canal secundario. El cual es sobre mi servidor Survival y Roleplay de aquí, en Blockman Go. Dejaré el link en la descripción. Soy Danny Z, y me despido.